Muchas gracias. Con su permiso, señor secretario Adán Augusto López Hernández, secretario Alcocer, doctor López-Gatell, doctor Sbarch. Muy buenos días a todas y a todos. Como todos los martes, informamos sobre el avance en el IMSS Bienestar, la institución de la Cuarta Transformación para la atención de personas sin seguridad social. Y desde este lugar le mandamos un abrazo muy afectuoso al presidente Andrés Manuel López Obrador, esperando su pronta recuperación. Hoy vamos a ver dos temas fundamentales para esta transformación y quizá de los más complicados. El primero, que tiene que ver con la posibilidad de que en los hospitales de salud que ahora están siendo intervenidos por el IMSS Bienestar, en muchos de los cuales, sobre todo comunitarios, básicos comunitarios, integrales, nunca se ha contado con la suficiencia de médicos especialistas en las diferentes especialidades o en los diferentes turnos o en los diferentes días de la semana. Pues se han hecho varias estrategias y hoy presentamos nuevamente una de las que estamos seguros, en la que tenemos más confianza, y tiene que ver con el reclutamiento de médicos especialistas jubilados del Seguro Social. Si podemos poner la primera. El IMSS tiene registrados a 29,710 médicas y médicos especialistas que ya están jubilados. De ellos, 11,172 son menores de 65 años. Es decir, su experiencia, su conocimiento y su edad les permite estar en las mejores condiciones para ser recontratados. Hay muchos estudios que indican que la edad ideal del retiro para un médico especialista es después de los 65 años y que las competencias siempre son independientes a la edad. Por eso los estamos buscando, para que sumemos su sabiduría y su experiencia en hospitales que antes no tenían especialistas. La siguiente, el reclutamiento va a ser a partir de búsqueda intencionada, digamos, vamos a hacer llamadas, correos electrónicos y empezaremos a celebrar diferentes procesos de reclutamiento, pero directamente en los estados. En ese sentido, los tres primeros estados, en Sonora, Guerrero y Michoacán, tres estados donde hay mucha necesidad de médicos especialistas, será el 5 de mayo. En Sinaloa, en Oaxaca y en San Luis Potosí será el 12 de mayo. Y en Baja California Sur y en Chiapas será el 19 de mayo. Es importante decir que los médicos jubilados del Seguro Social, a la hora de optar por una de estas contrataciones por tiempo determinado, que les ofrece, además del salario, aguinaldo, no pierden su jubilación. Es decir, tendrían los dos ingresos. Por un lado, un contrato por parte del IMSS Bienestar y permanece viva y vigente el ingreso por la jubilación. La siguiente, tenemos la convocatoria y que además está abierta para quienes nos escuchan, pueden empezar a consultar, pueden empezar a registrarse ahí en la página que hemos utilizado para este proceso en otras ocasiones, médicosespecialistas.gov.mx. Tenemos un video que podemos pasar. Garantizar que todas y todos los mexicanos tengan seguridad social desde su nacimiento con un sistema de salud público de calidad va a ser posible si lo hacemos de la mano del conocimiento y la experiencia profesional de las y los médicos especialistas jubilados del IMSS en todo el país. Para asegurar la atención en todos los rincones de México, debemos contar con el personal médico necesario. Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social invita a las y los médicos jubilados a incorporarse a los servicios de salud IMSS Bienestar. Las y los médicos mantendrán su jubilación y podrán tomar alguna de las vacantes para la consulta externa, cirugía o para cargos normativos en la dirección de hospitales o unidades de primer nivel. Al sumar su sabiduría y experiencia en hospitales que antes no contaban con especialistas, podremos garantizar que la salud sea un derecho y nunca más un privilegio. La transformación es posible porque la hacemos juntos. 80 años IMSS.
Estamos seguros que esa gran generación de mexicanas y mexicanos estará atenta a esta convocatoria ahora que la salud y la patria los necesita y los está llamando. En el segundo tema vamos a hablar sobre el abasto de medicamentos y sobre todo sobre el proceso amplio que significa esto, desde cómo se hace una compra hasta cuando se surte una receta en la farmacia. Y lo primero que hay que decir es cómo encontramos los estados y las secretarías de salud en los estados donde se ha implementado el programa InBienestar. Y es un poco el proceso que tenían. Primero, 32 modelos de abasto completamente diferentes, cada uno con su lista de claves, es decir, de tipos de medicamentos que utilizaban de manera heterogénea, sin ninguna sistematización y completamente inercial. ¿A qué me refiero? ¿Cómo calculaban lo que salían a comprar otras instituciones, ya fuera el IMSS en el pasado o el propio INSABI? Los estados mandaban una lista que se calculaba con los consumos históricos, es decir, era la inercia. Se hacía el cálculo, es decir, cuánto se compró el año anterior, se le incrementaba 10% y eso era lo que salían a comprar. Esa planeación que usaba consumos históricos para estimar la demanda generaba una serie de problemas. Primero, no contenía todo el número de claves que debe de ofrecer un sistema de salud, o solicitaban claves que ya nadie produce o claves que ya nadie está utilizando, tipos de medicamentos que ya nadie estaba produciendo en el mundo, los pedían los estados. Eso generaba, a partir de una lógica solamente de disponibilidad presupuestal y no de la necesidad de la población, pues que hubiera insuficiencia en algunos casos, o sobreinventario en algunos otros casos. Es decir, con los consumos históricos, aunque se tuviera un inventario todavía con tiempos de caducidad amplios, se volvían a pedir, saturando los almacenes. Además, el inventario se iba solicitando con un calendario, es decir, con calendarios de entregas. Un sistema de salud siempre es dinámico. Hay veces que por alguna razón se empiezan a tener más consumo de un medicamento o menos consumo de un medicamento y cada mes puede ser diferente. Sin embargo, aquí se entregaba mes con mes la misma cantidad de medicamentos. Además de eso, se contaba todo sin sistemas digitales de control de inventarios, que iban desde hojas de papel escritas y a mano en cada unidad, en cada hospital, en cada centro de salud. Ya los más modernos utilizaban Excel, pero fuera de eso no había un sistema que pudiera integrar lo de un estado respecto al consumo de todos sus hospitales o de todos sus centros de salud. Además de eso, pues sin un sistema de indicadores de desempeño estandarizado que pudiera medir la eficacia, pues se hablaba muchas veces solamente de abasto, pero eso era en realidad de inventario, no de recetas surtidas. Y de nada le sirve a la gente que un estado cuente con todos los medicamentos en un almacén central si estos no se distribuyen a las unidades. O si están en las unidades y están en el almacén del hospital, no les sirve de nada si no está en la farmacia y si no está en manos de la gente que los necesitan. Así era como se generaban esto anteriormente, sin ninguna trazabilidad, es decir, sin ninguna posibilidad de observar qué es lo que estaba pasando en el proceso. ¿Qué generaba esto? Gasto de bolsillo, porque muchos de estos medicamentos tienen que ver con enfermedades crónico-degenerativas que se tienen que consumir y pues la gente segura en salud en los estados, en el sistema estatal, era donde se generaba el mayor costo de gasto de bolsillo, con 29% de los pacientes que realizaban directamente en las farmacias. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Un proceso de triple optimización de todo el sector salud, no solamente del área que compraba los medicamentos, en este caso INSABI, sino de todo el sector, Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, los institutos nacionales, la SEDENA, la Marina. La triple optimización tiene que ver primero con la parte clínica o terapéutica, es decir, se juntan un grupo de médicos especialistas de cada padecimiento para identificar cuál es el mejor tratamiento disponible en el mundo, sin tener un criterio
criterio administrativo, simplemente qué es lo mejor que hay y se ponían de acuerdo para identificarlo. La segunda tenía que ver con la parte poblacional o de salud pública, es decir, cuánto de ese medicamento se necesitaría, en qué tipo de presentación, a partir de las características del pueblo de México, para poder hacer el cálculo de todo el sector. Y al final ya entraba la parte económica, es decir, con la fuerza de una compra consolidada, pues se puede disminuir los precios generando ahorros, pues para comprar medicamentos que muchas veces por su costo se dejaban de comprar. Además, uno de los procesos más importantes, se eliminaron cientos de claves que, insisto, ya ningún laboratorio en el mundo estaba produciendo y aún así había instituciones estatales que seguían solicitando año con año. Esto generó una reducción de precios y sustentabilidad del acceso de medicamentos a la población mediante esquemas estandarizados. Ahora, en ese sentido, en la siguiente, en el IMSS Bienestar, aquí se pueden ver algunos de las primeras logros, de los primeros resultados. Primero, en el número de piezas, en el número de claves, es decir, en el número de tipos de medicamento con los que cuenta cada unidad. A la fecha se tiene un incremento en el número de claves de medicamentos en unidades de primer nivel, es decir, centros de salud, y también en unidades de segundo nivel que han sido transferidas al IMSS Bienestar. Se trata de 472% más claves en centros de salud. Había centros de salud que manejaban 50 claves nada más y que hoy están arriba de 150 claves. Y en el segundo nivel, un incremento de 263 claves. Lo acabamos de ver en Oaxaca, hospitales hasta con 9 especialidades y con un catálogo de medicamentos para poder recetar muy limitado. Además, también para las recetas que no tienen que ver con entrega en farmacia, sino las recetas colectivas u hospitalarias, es decir, las recetas que se necesitan para una operación, para el quirófano, para algunos procedimientos. Y adicionalmente a esto, había 2 estados, hasta el momento identificados, en donde ya todo el proceso de farmacia era privado. ¿Qué significa esto? Que en el hospital público al interior había una farmacia privada, de la cual la institución estatal no tenía ningún control, con un catálogo de medicamentos muy limitado y también con muy poco abastecimiento. Entonces, pues esas farmacias privadas pues se han ido cerrando. Ahora, aquí es a lo que aspiramos que lleguemos con el IMSS Bienestar. Si pueden pasar la siguiente, a un modelo completamente diferente, que es el modelo del seguro social. ¿Por qué es diferente? Primero, porque se hacen consumos promedios mensuales, es decir, ¿cuál fue el consumo promedio en un mes de cada una de las unidades? No por estado, sino de cada unidad, cada hospital, cada unidad médica familiar. Eso nos permite saber exactamente cuáles son las necesidades a partir del perfil epidemiológico que atiende cada una de las unidades para poder estimar una demanda con mucho mayor exactitud. Es un modelo con más de 20 años y que además está con posibilidades de mejora continua y que cada cosa que se hace en un estado ocurre en todo el país. Con el objetivo de aprovechar este poder de compra, se ha privilegiado las compras consolidadas, también con contratos abiertos, no calendarizados. Es decir, la propia institución es la que le solicita al proveedor cuánto necesita en cada momento. Cuando se va a quedar, porque hay una alerta que tiene ya menos de 2 meses de inventario, pues empieza a pedirle a partir de su contrato le empieza a pedir al laboratorio que le empiece a surtir y no espera hasta que se queden ceros para hacer la orden de reposición. Además, las entregas son mixtas, lo que significa que el mismo producto puede ser entregado por distintos proveedores y así disminuir riesgos de falta de entrega de algún medicamento, y los contratos son administrados desde cada unidad y desde cada estado, lo que permite mayor capacidad de reacción y basadas en estas órdenes de reposición a partir de la necesidad. Además, pues lo que estamos implementando es lo que se usa en el IMSS desde hace tiempo, el sistema de abasto institucional que permite conocer la atención de recetas y no solamente la existencia de los medicamentos, sino cuántas recetas se surten completas, cuántas se surten incompletas y cuántas recetas son negadas y que necesitan
de una reposición en las siguientes 78 horas. En ese sentido, con el SAI se analiza los consumos promedios mensuales de cada unidad, que se actualiza cada 6 meses y se permite una mucho mayor trazabilidad del medicamento desde la adquisición hasta que se le entrega al derechohabiente. Además, se cuenta con un grupo de personas a nivel central que están encargadas exclusivamente de hacer un monitoreo permanente y en tiempo real de todos los niveles de inventario de cada almacén delegacional. Asimismo, se está replicando este modelo dentro de cada uno de los estados para que se pueda supervisar la operación de cada unidad médica y en total la capacidad de almacenamiento hoy ya de el IMSS Bienestar ha crecido en 13%. En ese sentido, ¿cómo son los resultados del abasto? Pues ya tenemos un incremento muy importante a partir de algunas acciones que se han realizado. Si podemos poner la siguiente, todo este proceso de cómo funciona, para que inicia con los medicamentos en la farmacia en nuestras unidades, el médico atiende al paciente, prescribe el medicamento terapéutico oportuno, se determinan las piezas requeridas a través de la receta, la cual se lleva a la farmacia y el medicamento es surtido oportunamente. De esa manera aseguramos la trazabilidad del abasto de los medicamentos. Ahora, en la siguiente, aquí podemos ver el ejemplo de a lo que queremos llegar con el IMSS Bienestar, con lo que está ocurriendo en el Seguro Social. Esto es el año 2022, comparando de abril a marzo. Abril pues todavía está corriendo en 2023 y esto es lo que nos permite ver cómo fue el abasto mes con mes y cómo fue incrementando hasta llegar hoy a un 98%. Y en la parte de las barras, el número de millones de recetas que se han surtido. Solamente para darles el dato, en 2022 ha sido el año de mayor surtimiento de recetas en el IMSS, con 224 millones de recetas surtidas. Se habla mucho del 2018. En 2018 se surtieron 216 millones de recetas. Los años de 2020 y 2021, desde luego que hubo un decremento en el surtimiento de recetas por un asunto de la pandemia, no solamente por la falta de atención de muchas veces a las propias consultas, sino también por temas de distribución que ocurrieron en todo el mundo y que justamente 2022 para nosotros fue el año en donde recuperamos este nivel de recetas surtidas y desde luego 2023 en lo que llevamos del año en el Seguro Social se han surtido 61 millones de recetas. Solamente en el mes de marzo que acaba de concluir, bueno, concluyó hace ya casi un mes, pero el último mes del que tenemos el reporte fueron 21.5 millones de recetas surtidas. Es el número más alto de surtimiento de recetas en los últimos 5 años en el Seguro Social. Ahora, si pudiéramos poner un video sobre este proceso ya en el IMSS Bienestar en los estados. Como resultado de la implementación del programa de salud IMSS Bienestar, se ha fortalecido el abasto de medicinas para la población sin seguridad social. Desde que inició el programa, se ha realizado un envío extraordinario de medicamentos a almacenes y farmacias, lo que ha permitido la cobertura de las necesidades en clínicas y hospitales. Entre 2022 y 2023 se han destinado más de 224 millones de pesos en 8.777.486 piezas de medicamentos. Gracias al modelo de abasto del IMSS, se puede detectar de forma rápida y precisa si existen problemas en la cadena de suministro de medicamentos, lo cual ha permitido mantener niveles de inventarios óptimos. En los estados en donde se ha implementado la federalización, ha habido un incremento general de las recetas surtidas, pasando de un 54 a un 94% de abasto. Garantizamos el surtimiento de recetas para la población que más lo requiere a través de la ampliación de farmacias, compra y arrendamiento de vehículos para la distribución de medicamentos, obras de ampliación en almacenes, operación del sistema de abasto institucional, entre otras acciones. Pues aquí en el almacén delegacional del IMSS, aquí en Sonora, el abasto ha incrementado muchísimo haciendo equipo aquí con los compañeros y pues, me atrevo a decir que estamos casi al 100% en el nivel de surtido. Yo trabajaba anteriormente en OPD, estaba en una unidad de un centro de salud. Ahí no teníamos un sistema, es muy bueno el sistema,
nos ayuda muchísimo, bueno, en cuanto a los pacientes, porque pues ellos vienen con su dolor y demás y lo que quieren pues es un medicamento, ¿no? En cuestión de segundos o minutos ya le estamos despachando, surtiendo su medicamento al paciente. Pues hace tiempo sí teníamos desabasto, que sí nos mandaban sin medicamento, pero ahora sí nos están surtiendo todas las recetas como es. Ahora sí hay abasto suficiente. La transformación es posible porque la hacemos juntos. 80 años IMSS. En suma, en el Seguro Social, en el régimen ordinario, de 2019 a 2023 se han surtido 900 millones de recetas, números redondos. Ahora lo que necesitamos es que ocurra lo mismo en el IMSS Bienestar en los estados que están en la federalización, porque de lo que poco hablaba el Seguro Popular era cuál era su sistema de abasto de medicamentos o cuál era su control. Lo que sí está demostrado es cómo se incrementó en los años del Seguro Popular el gasto de bolsillo. Ahora, estos resultados que se acaban de ver tienen que ver también con un reordenamiento básico, elemental de los almacenes en los hospitales y de las propias farmacias. Es decir, había muchas veces que los almacenes eran insuficientes o no se contaba con vehículos para poder hacer el traslado de los medicamentos del almacén delegacional a una unidad de primer nivel, no se contaba con equipos de cómputo para poder hacer el registro de los ingresos, de las entradas y las salidas de los propios medicamentos. Hoy, para poner un ejemplo, si podemos ver la siguiente, ahí estaba en la anterior, en Nayarit, para poder reportar algunos datos por estado de los 13 hospitales y las 292 unidades de salud. En las farmacias y almacenes se han hecho 18 acciones de conservación, 13 en mobiliario y anaqueles y 4 ampliaciones. Esto permitió que el abasto pase en Nayarit de 35 al 99%. Además, en Nayarit, en la siguiente, se adquirió un subalmacén de 2.120 metros cuadrados con una inversión de 44 millones de pesos. Uno de los problemas de Nayarit era que no contaban con un almacén suficiente, entonces los medicamentos llegaban y se iban acomodando en donde se podía, a veces incluso en los pasillos de los hospitales, sin ningún control, y ahí podían estar los medicamentos, pero se rechazaban las recetas. En el caso de Tlaxcala, de los 10 hospitales y los 181 unidades de salud, se han hecho 11 acciones de conservación, 9 en mobiliario y anaqueles, 4 ampliaciones. En los almacenes se han hecho 7 acciones de conservación, 4 relacionadas con mobiliario, los racks, estos que se ven en las imágenes, anaqueles, antes todo estaba en el piso, sin permitir que incrementar el volumen de la capacidad de los propios almacenes. Pasamos en Tlaxcala del 50 al 96%. Además, en la siguiente, en Tlaxcala se tuvieron que arrendar 17 contenedores con un costo de 358 millones de pesos mensuales. Encontramos esta solución en estos contenedores. A ese nivel hemos tenido que llegar a tener que buscar contenedores para poder almacenar ahí lo que no está circulando, para poder tener en los almacenes de los hospitales los medicamentos y el material de curación que sí está en circulación. En el caso de Colima, operamos 5 hospitales y 118 unidades de salud. En las farmacias se han hecho 5 acciones de conservación, 2 de mobiliario y anaqueles, 2 ampliaciones también de farmacias. En los almacenes se han hecho 2 acciones de conservación y el abasto pasó del 45 al 94%. En Baja California Sur operamos 6 hospitales, 58 centros de salud. En las farmacias también se hizo una acción de conservación y una de almacén. Se realizaron trabajos de pintura interior, reparación de anaqueles, mobiliario, tabla roca, colocación de señalética, cerraduras y esmerilado, y el abasto pasó de 65 a 99%. Además, en todos los estados se han hecho acciones de abasto emergente por parte de IMSS Bienestar. En Sonora se operan 17 hospitales y 223 centros de salud. No se han requerido trabajos adicionales en farmacias y almacenes y se realizó la optimización de procesos. El abasto está ahora en 98%. En la siguiente, en Sinaloa, operamos 23 hospitales, 340 centros de salud. En las farmacias se han hecho 5 acciones de conservación. En los almacenes se han hecho 3 acciones de conservación y una ampliación. Se realizó también aplanado de muros, pintura interior, anaqueles, demolición de muros para ampliar espacio y colocación también de señalética, instalación de chapas en las puertas, pinturas y colocación de esmerilado. El abasto ahora está en 96% en Sinaloa, cuando estaba en 39%. En Campeche, también en la operación de 11 hospitales
y 133 centros de salud. En las farmacias se han hecho 3 acciones de conservación y también una ampliación de un almacén hospitalario, y también en los almacenes más grandes 3 acciones de conservación, una relacionada con mobiliario y anaqueles. En Campeche estamos ahorita ya en el 98%, se encontró el estado con 65% de surtimiento de recetas. En Guerrero se operan 11 hospitales y 133 centros 42 hospitales y 983 centros de salud. En las farmacias se han hecho 5 acciones de conservación, 15 en mobiliario y anaqueles. En los almacenes se han hecho 4 acciones de conservación, 10 relacionadas a mobiliario y a anaqueles, perdón. Se armaron también anaqueles que estaban ahí, pero estaban sin ocupar y que ya se colocaron. Y también, pues, todo el tema de acomodo y fijación a pared de anaqueles en 15 hospitales que necesitaban también una rehabilitación. El abasto está ahorita en el 88%. Partiendo del 57% que encontramos. En Veracruz, donde se operan 37 hospitales y 1,025 centros de salud. En las farmacias se han hecho 15 acciones de conservación, 3 en el mobiliario y anaqueles, 2 ampliaciones. En los almacenes se han hecho 12 acciones de conservación, una relacionada a mobiliario y anaqueles y una ampliación. En Veracruz tenemos un reporte del 96% de recetas surtidas, cuando estábamos en 61%. Y ya finalmente en Michoacán, donde se operan 22 hospitales y 366 unidades de primer nivel. En las farmacias se han hecho acciones de conservación y de ampliación. En los almacenes también una acción de conservación. Se arreglaron anaqueles, se colocó esmerilado en las ventanas de atención a los pacientes, colocación de lámparas de techo, señalética. En muchos de estos casos también aires acondicionados en farmacias donde se necesita mantener cierta temperatura, y también el propio personal así lo reclamaba. Se cambiaron lámparas de techo, se pintaron paredes, se reparó la tabla roca dañada en muros, y el abasto pasó del 80 al 96%. Y en Morelos, donde se operan 4 hospitales y 204 unidades de salud, en las farmacias se han hecho 4 acciones de conservación, en los almacenes se han hecho 4 acciones de conservación también y 4 relacionados a mobiliario y anaqueles. Ahorita el reporte en Morelos es del 88%, es uno de los estados que tiene contratado un servicio particular de farmacia que se está analizando en su terminación anticipada. Finalmente, tenemos 2 noticias importantes de estados en donde estamos empezando. Una en Oaxaca, donde se adquirió un almacén de 4,509 metros cuadrados para el almacenamiento y 2,104 metros cuadrados en patio de maniobras y otras áreas. Es un almacén que se compró por 136 millones de pesos. Oaxaca, un estado tan grande, tan complejo en su geografía y su dispersión poblacional, no tenía un almacén de estas características que estamos por echar a andar para poder ahí recibir los medicamentos y de ahí que salgan a todas las unidades del estado. Y lo mismo en Quintana Roo, donde se arrendó un almacén de 1,212 metros cuadrados para almacenamiento y 200 metros cuadrados de áreas en otras áreas con un costo mensual de 350 pesos, y donde también era muy, muy necesario para poder cumplir con este propósito. Hay muchas cosas todavía por hacer, pero era importante informar que este trabajo que nunca se ve, lo que ocurre en un almacén o en una farmacia, estaba completamente también abandonado. Muchas gracias, secretarios, todo por mi parte.